Buenos días, doctora Herrera. Buenos días, maestra Erika, maestra Balbina, directora Tania, queridos compañeros, estudiantes e invitados de honor. Muchas gracias por estar aquí. Puntualmente a las 9 podemos solicitar a la maestra Tania si quisiera obsequiarnos unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Encantada de estar el día de hoy con ustedes inaugurando uno de los nuevos programas que la maestra Gabriela Cocan propuso a la dependencia sobre inclusión. Y pues qué mejor que el día de hoy tengamos la presencia del doctor Gerardo Herrera Pérez, que yo lo conocía de vista y lo había visto en algunos eventos, pero no había tenido el gusto de escucharlo. Y ahora que me presentan su currículum, doctor, pues mis respetos, es un hombre muy estudiado, muy preparado, una persona que es parte fundamental de las cuestiones jurídicas de la inclusión y de derechos humanos. Y pues los chicos que están presentes el día de hoy están presentes por el hecho de que la calidad de profesional que es usted, y sabemos que vamos a aprender muchísimo el día de hoy en esta charla. Entonces, muy agradecidos con todos, jóvenes, maestros, pues a todos bienvenidos a este nuevo movimiento de charlas sobre la inclusión, que es en el marco del Día Internacional también de la Mujer y de muchas otras cosas que tenemos que empezar a trabajar para que nuestros jóvenes sean inclusivos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, directora. Quizás la licenciada Balbina quisiera hacernos el favor de leer un pequeño extracto del currículum de nuestro invitado especial, el doctor Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El doctor Gerardo Herrera Pérez es un activista social michoacano, defensor de los grupos sociales históricamente excluidos, es creador y fundador de Grupo de Facto, impulsor de políticas públicas y marco normativo en el Congreso. De hecho, él es un gran impulsor de la ley para prevenir y eliminar la discriminación y violencia. En lo personal, es un ser humano hermoso, siempre preocupado por los más desprotegidos y por los grupos vulnerables. Tiene una amplia trayectoria. Si me permiten, voy a leer un poquito de su currículum. Cuenta con estudio de doctorado en política y gobernabilidad. Es doctorante en la actualidad en el doctorado de Género y Derecho. Actualmente es director de la Fundación El Sol Sede México. Este es a grandes rasgos. En lo personal es un ser humano preocupado siempre por los grupos más vulnerables, activista social. Esto es a grandes rasgos, doctora Gaby. Muchísimas gracias, licenciada Balbina. El honor de compartir este espacio, yo creo que es el de todos. Bienvenido, doctor Herrera. Bueno, agradezco en lo que vale esta oportunidad de poderme dirigir a los jóvenes, que además no son el futuro los jóvenes. Los jóvenes son el presente, son el hoy, son la posibilidad de la transformación y el cambio, son nuestros gestores sociales. Los jóvenes tienen que enamorar al mundo. Las mujeres y los hombres jóvenes tienen que impulsar proyectos que permitan esos cambios y esas transformaciones que nos surgen en este país. Por eso no pueden ser el futuro, son ustedes el presente. Y a ustedes es a quien yo me quiero referir el día de hoy. Voy a hacer quiero encuadrar mi reflexión, mi disertación en tres cuestiones. Fíjense ustedes. La primera, quiero hablar de algunas cosas que son importantes desde el punto de vista filosófico. Quiero hablar un poquito de valores, pero muy poquito. Un poquito de las cuestiones axiológicas, de las cuestiones deontológicas o de la responsabilidad. Quiero hablar también de esa toma de decisiones que debemos de tener los jóvenes. Y, desde luego,
en este ejercicio necesito también hablar muy poquito, aunque sea, de las cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, es decir, la masculinidad y cómo se ejerce el machismo. Y hoy ese machismo invisible que genera invisibilidad o que está invisible, que se llama micromachismo. Quiero hablar de esta parte filosófica. Después quiero hablar de otra reflexión acerca de la igualdad. ¿Por qué tendríamos que hablar de la igualdad? ¿Para qué es importante la igualdad? ¿Por qué necesitamos un piso parejo para todos y para todas? ¿No lo tenemos? ¿Será que algunos sí y otros no? ¿Será porque algunos son ricos y otros no? Tenemos que hablar de joven o de los jóvenes. Y si tenemos que hablar del joven o de los jóvenes, desde una perspectiva de interseccionalidad, ¿cómo los tenemos que interpretar? Pero también quiero hablar de justicia social, es decir, ¿qué tanto los jóvenes tienen en este momento la oportunidad de ser representados, de ser reconocidos? Es más, de que llegue una redistribución del ingreso o de la riqueza nacional a ustedes. Y finalmente, en otra parte, quisiera tocar algo que me parece muy importante: ¿hacia dónde vamos los jóvenes? ¿Cuáles serían nuestros derroteros? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Por qué es importante en el 8M o el 8 de marzo hablar no solamente de las mujeres, sino de hablar de la sociedad, hablar de la vida, hablar de todo esto que nos interpela o nos cuestiona la manera en cómo debemos de trabajar para el otro, y no solamente el otro humano, sino los animales y las plantas, porque todos somos seres vivos. Y desde el ser vivo tenemos nosotros que ir construyendo todo este planteamiento. Bueno, la primera parte. ¿Por qué es importante hablar de los valores? Porque esto nos permite hacer muchas cosas en nuestra toma de decisiones, que son el hacerlo de manera positiva, pero incluso se puede hacer de manera negativa. Pero estos valores, ¿dónde se aprenden? Los aprendemos en nuestras casas. Ahí es el primer contacto, en estas instituciones que se pueden llamar el hogar, pero también la escuela, pero también la iglesia, pero también los amigos, pero también todo lo que está relacionado a lo nuestro. Y ahí vamos aprendiendo, y aprendemos cosas positivas. Como saludar a nuestra vecina. Como reconocer a la señora Cuquita que está vendiendo tamales en la esquina. Porque debemos de reconocer el trabajo que está haciendo don Pepe arreglando las motonetas. Y las patinetas también. Es decir, todo lo que está cercano a nosotros va construyendo una interacción muy interesante en la cual estamos todos, absolutamente todos, metidos. Los valores, el amor, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la libertad. Qué interesante poder escuchar estas reflexiones relacionadas con los valores. Pero estos valores requieren también de principios. Y estos principios son muy sencillos. Necesitamos de conocer de nuestros derechos humanos. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque en determinado momento como jóvenes se nos pueden violentar nuestros derechos humanos por parte de las autoridades. A ver, esos jóvenes, ¿qué están haciendo ahí? Vámonos para la barandilla. Pero si no estamos haciendo nada malo, ¿cómo no están aquí ustedes reunidos y sabrá Dios qué están haciendo? Vámonos. Necesitamos saber que no nos pueden apañar por una cuestión simplemente de estar resolviendo un asunto de fútbol o de la liga intermunicipal para jugar fútbol. Sin embargo, hay abusos, muchos abusos. Necesitamos conocer entonces de los derechos humanos. Necesitamos también conocer de la igualdad y la no discriminación. Muchas veces, por nuestra ropa, por nuestro aspecto, por nuestros tatuajes, porque traemos horadaciones, un aretito, porque tenemos el pelo largo, porque tenemos el color de piel
distinto al hegemónico que es el blanco, porque no tenemos estudios, porque somos de una comunidad indígena, porque somos pobres, porque somos mujeres, porque somos homosexuales, porque somos niños, porque somos viejos. Es decir, necesitamos de entender que en esta vida todos somos iguales. Y ser iguales significa reconocer en tolerancia, es decir, no es la dádiva, está bien, eres homosexual, está bien, pero no te juntes conmigo. No, al contrario, reconocernos en las diferencias, pero aceptar que unos y otros tenemos los mismos derechos. Ese es un principio. Igualdad y no discriminación. Derechos humanos. Perspectiva de género. A ver. Perspectiva. ¿Y eso qué es? Bueno, revisar que nuestras leyes, que nuestros reglamentos, que nuestra manera de interactuar de manera permanente no se haga una asimetría de poder que se llama androcentrismo. Es decir, que el hombre siempre dominando, disciplinando, sometiendo, controlando a las mujeres. No, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Necesitamos hacer una equidad? Sí. La equidad es un principio filosófico. Darle a cada quien que un principio filosófico derivado de la justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué es equidad? El sentido estricto de la justicia. Y desde esta perspectiva, chavos, es interesantísimo entender lo importante que es respetar a nuestras amigas, respetar a nuestras compañeras. Claro, cuando volvamos a podernos abrazar, hay que abrazarnos. Claro, cuando podemos volvernos a saludar, hay que hacerlo. Por lo pronto, ahorita hay que guardar sana distancia. Pero desde esta perspectiva, no perdamos el objetivo principal, que es el valor del amar, el valor de la felicidad, el valor del comportamiento y el compromiso, los valores, los principios, y entonces también esta parte en este ejercicio de los principios, reconocer derechos humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género. Interculturalidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es interculturalidad? Bueno, las diferentes lenguas originarias que se hablan aquí en Michoacán y en todo el país. ¿Cómo cuáles? ¿Aquí cuáles, Gerardo? Bueno, pues tenemos el purépecha, el matacincla, el náhuatl, el mazahua y el otomí. Todas esas y otras, porque tenemos población indígena viviendo en espacios urbanos. Por ejemplo, tenemos náhuatl de Guerrero y otras. ¿Han visto ustedes en las esquinas unas niñas, principalmente unas niñas, jugando con las pelotas? Bueno, todas ellas son poblaciones originarias y todas ellas tienen y hablan una lengua originaria. La interculturalidad nos da la oportunidad de entendernos que en esta diversidad cultural, pluriétnica y multicultural, hay también diferentes lenguas. Y hay más de 68 lenguas y 326 variantes etnolingüísticas. Y entonces necesitamos entenderlo. Y necesitamos los jóvenes entender que no todos son iguales a nosotros, que hay una gran diversidad social, cultural, pero también sexual. Y desde esta perspectiva tenemos que entender la importancia de que las otras personas hablen, no colonicemos. En muchas ocasiones los seres humanos colonizamos. ¿Por qué? Porque estamos por encima de los estándares de percepción de una masculinidad, sobre todo la masculinidad hegemónica, la de prestigio. Y entonces, bueno, pues yo soy más porque tengo tenis en Nike, porque traigo una camisa de Levi's, porque además traigo mi motoneta, aunque la haya comprado en Coppel, no importa, en pagos chiquitos, tampoco importa, traigo la motoneta y eso es lo importante. Porque tengo los amigos, porque soy un líder, y entonces todo lo demás no vale, no importa. No, al contrario, todos valemos, todos importamos, y todos tenemos que disfrutar de este mundo, porque a este mundo venimos a disfrutar, a amar, a ser parte de la naturaleza. La naturaleza no es nuestra, por cierto, Nosotros somos parte de la naturaleza, y desde esta perspectiva tenemos que cuidarla. Sin embargo, otro principio que me parece que es importante es la cultura para la paz. ¡Qué bonito! ¿Y qué es paz? Bueno, pues es la capacidad que tenemos hombres y mujeres
los jóvenes, de poder resolver sus conflictos en equidad. En equidad, sí, dándole a cada quien lo que le corresponde. Oye, pero se llevó mi novio, ¿cómo? Pues ni modo, aunque se haya llevado tu novio, no te pusiste lista. Entonces, necesitamos resolver conflictos. En todos los lugares hay conflictos. Hay conflictos por la comida, hay conflictos por el trabajo, hay conflictos por entrar a un país, hay conflictos porque alguien tomó algo que no era suyo. Hay conflictos de todas magnitudes, planetarios, hay conflictos nacionales, hay conflictos estatales, municipales, hay conflictos por el agua, hay conflictos por la seguridad pública, y necesitamos entender los jóvenes a resolver conflictos. La cultura para la paz nos da la oportunidad de hacerlo, pero desde luego hay que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la teoría de conflictos, que es un avance que hizo Johannes Galtung. Pero otra cuestión que me parece muy importante tiene que ver con esto de la ecología. Necesitamos cuidar, pero somos antropocéntricos, incluidos los jóvenes, ¿eh? A ver, ¿dónde vas a tirar esa basura, Pedro? Pues, ¿cómo que dónde la voy a tirar? Pues ahí en la calle, que barran las mujeres estas que traen los carritos naranja. Oye, no, la basura no la puedes tirar ahí. Ponla en tu mochila y la tiras en cualquier cesto de basura, no en la calle. Necesitamos también entonces este tipo de principios para esta convivencia, para una sana convivencia. Y qué interesante poder construir este modelo frente a las cuestiones que yo quiero hablar de igualdad y de justicia social. Pero sin embargo, hay otro elemento que se llama lo ético. Y la ética no es solamente más que tener la libertad, esta es una cosa, la autonomía, que esta es otra, la intencionalidad de saber que no estoy ofendiendo a ningún grupo en condición de vulnerabilidad, que estoy respetando la dignidad del otro para tomar decisiones. Pero a veces esas decisiones son buenas y los aplaudimos. Cuando los chavos se juntan y dicen, vamos a ayudar a estos señores de la tercera edad y vamos a hacer una colecta de ropa y de cobijas para poderlas llevar ahora con el frío. Y entonces aplaudimos. Todos los papás aplaudimos. Y entonces dice una niña, entonces ahora vamos a hacer una colecta o vamos a ir a los espacios de confinamiento para atender a los niños que son huérfanos o que están en estado no se me fue el nombre, cuando están dentro de un centro que atiende a niños en esta condición. Bueno, ahorita me acuerdo. Y claro, ahorita no lo podemos hacer porque estamos en pandemia, pero cuando lo podemos hacer, porque lo he oído, y además porque he convivido mucho con estos chavos, estas chavas, y les digo, sí, claro, vamos, contemos un cuento, juguemos a las escondidas, realicemos actividades. Y entonces, todo esto genera una gran empatía y genera un gran diálogo. Los jóvenes tienen que aprender a hacer diálogo. Y lo van a hacer de manera horizontal cuando tienen muy preciso, sobre todo después de la adolescencia, porque en la adolescencia se adolece de todo. Estamos en construcción de ese perfil humano. Y entonces nos da la oportunidad de hacer diálogo. Diálogo con sus padres, diálogo con su novia o su novio, diálogo con sus maestros, diálogo con la directora, diálogo con la comunidad. Y entonces cuando yo dialogo, lo tengo que hacer en alteridad. Fíjense qué bonita palabra, alteridad. ¿Qué es la alteridad? La alteridad no es otra cosa más que entender que existe el otro, porque muchas veces no lo hacemos así. Colonizamos, es decir, solamente es información. ¿Entendiste? Pues, si entendió o no entendió, yo ya no le di oportunidad de que hablara. En un diálogo el otro también tiene que hablar, por eso tenemos que hacer alteridad. Y tenemos que hacer intercomunicación, es decir, el otro también tiene que hablar. Pero también necesitamos hacer tolerancia y necesitamos generar respeto. ¿Los chavos pueden hacer todo esto? Sí. Oiga, pero los chavos de repente tomamos una
Chelita. Pues si sus papás les dieron autorización y ustedes son menores de edad, pues bajo la responsabilidad de sus padres o de su tutor. Pero aparte de estas cuestiones de que suceden, nos gusta reunirnos en la noche, pero se enojan nuestros papás. Nos gusta estar en la tablet hasta muy altas horas de la noche. Entonces, la intercomunicación en el diálogo abierto, franco, horizontal, requiere de una serie de reglas. Y esas reglas, una de ellas es no colonizar. Necesitamos hablar. Pero la otra es complementariedad. Lo que sabe mi papá, lo que sé yo, porque yo también sé. Y cuando yo sé, tengo la capacidad de complementar. Y los dos vamos a construir un modelo para poder resolver los problemas que tenemos. Si no lo hacemos así, entonces vienen las graves crisis, las crisis de familia. Y aplicamos la ley del hielo. Pues no hablo, pues no bajo a cenar, pues no salgo, pues ahora me voy a quitar la vida. Pues no, nada de eso funciona. Funciona hablar, funciona decir qué siento, qué quiero, qué deseo, qué aspiro, hacia dónde voy, por qué quiero esa meta. Eso funciona. Pero ¿y nuestros papás? Pues nuestros papás están trabajando. Pero ¿y quién me escucha a mí? Hay que decirle al papá, José, siéntate. Quiero decirte, ¿qué me pasa? No esperemos a que los papás nos pregunten, porque los papás siempre me dicen lo mismo. Solamente voy a decir un improperio. Don Gerardo, ¿qué hago, pues? ¿Qué hago con mi hijo y con mi hija? Vea nada más, me la paso diario, trabaje y trabaje como burro y mire lo que tengo. Esta muchacha que ya, mire en qué paso sale, y este otro flojonazo. Entonces yo les pregunto, ¿y qué quiere? Que sean buenos. ¿Eso es lo que quiere? Sí, que sean buenos. Pues ellos no son malos. ¿O qué entiende usted por malo? Pues lo que están haciendo. ¿Y qué entiende usted por bueno para sí? Y entonces pareciera ser que no es una cuestión simple, porque los papás legitiman la ausencia y la comunicación con sus hijos diciendo que trabajan y no tienen tiempo de escucharnos. Los adolescentes y los jóvenes necesitamos ser escuchados. Si tu papá tiene este síndrome del trabajo forzado, haz un alto, párate frente a él, tócale el hombro, dale un beso y dile, necesito que me escuches. Necesito que mi padre, el que me trajo esta vida, me escuche. Porque no dudo que tu madre te escuche. Las madres siempre están atentas. Pase lo que pase. Pero necesitamos también de la guía del padre. Necesitamos entonces hacerle un alto al padre. Escúchame. Quiero platicar contigo. Quiero decirte lo que me pasa, lo que siento, mis pulsiones físicas. Ustedes están en esa edad. Y nadie queremos, se los puedo asegurar, ninguna infección de transmisión sexual, ni ningún embarazo no deseado por falta de información. Necesitamos hablar de todo esto. Necesitamos hablarlo en familia. Y los padres tienen que estar informados. Porque esta es la adolescencia. Y estos son los primeros momentos de la juventud, donde sentimos todas estas pulsiones. Y que además los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Nadie nos los puede coartar. Así es esto. Y la ética para tomar estas decisiones. Pero también lo deontológico, es decir, la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos como jóvenes. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como jóvenes? Bueno, pues son varias. A ver, ¿cómo cuál? Y entonces empiezan los chavos a decirme, o sacar al perro. Perfecto. ¿Y lo bañas? No.
lo baña mi mamá. Y le limpias sus orines y sus heces, los limpias dentro de la casa, lo hace mi mamá. ¿Ok? ¿Y qué más haces? Tiendo la cama. ¿Siempre? A veces. ¿Lavas los platos? No. Eso lo hace mi hermana. ¿Y tu ropa? Nada más si voy a ir a jugar fútbol, yo lavo mis tobilleras, lavo mis calcetas porque pues, apestan bien gacho. Ah, perfecto. ¿Qué más haces? Le ayudo a mi mamá. Oye, qué bien, ¿y en qué le ayudas? Pues en lo que me encarga. Y si no te mejor que lo haga mi hermana, pues eso no está padre, porque nosotros no tenemos por qué ayudar en la casa. Nosotros tenemos que trabajar para la casa. Nadie que esté bien ayuda, porque una ayuda es al otro, es tu responsabilidad, es tu carga, es al contrario. Trabajo al unísono contigo. Trabajamos acompañados. Hacemos trabajo colaborativo. Yo hoy plancho, mañana tú lavas. Algún día tendrán que casarse. No necesariamente. Algún día tendrán hijos. No necesariamente. Pueden decidir que no. Pero algún día tendrán una familia. Unipersonal, homoparental, lesbomaternal, extensa, semiextensa, y tendrán que realizar trabajos. Y esos trabajos los van a tener que realizar en función de la reciprocidad que reciben del otro. ¿Qué reciben del otro? Actividades domésticas y de cuidado. Entonces tenemos que ser recíprocos. Tenemos que hacer actividades domésticas y de cuidado. Entonces, la responsabilidad, que es una cuestión deontológica, nos lleva también a los jóvenes a tomar decisiones. Pero pareciera ser que nos gusta tomar decisiones en este mundo tan complejo que vivimos, que se llama posmodernidad, y en donde dice un señor que se llama Yeleni Povensky y otro Bauman, que nos hace hedonistas. Buscamos el placer del juego, del sexo, en ocasiones de las adicciones, de las marcas, y además vivimos valores líquidos. ¿Qué es lo líquido? Lo que no es estable. Y entonces necesitamos ¿qué? Pues inmediatamente, ya rápido. Quiero una bicicleta, pero ya en este momento. Quiero una novia acuerpada, pero ya en este momento. Quiero un novio, ¿qué? Ya, pero en este momento. Pues a veces no se puede en este momento. Y hay muchos jóvenes, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, que no están dispuestos a esperar. Y cuando no estamos dispuestos a esperar en este modelo económico que estamos viviendo, que además nos demanda muchas cosas para ser o masculinos o femeninos, pero principalmente masculinos, donde tenemos que ser proveedores. Y cuando llega un momento y no podemos ser proveedores, esa masculinidad está echada abajo. Y esa masculinidad echada abajo requiere de reordenarse, de rearticularse, y entonces requiere mucho más acción y buscará cómo hacerse dar dinero. Y lo va a encontrar. Y lo va a encontrar. Lo va a encontrar en las redes y lo va a encontrar vinculándose con acciones de crimen organizado. Entonces, evitemos todo esto. Que nuestra responsabilidad sea en el marco del cumplimiento de nuestro trabajo en nuestra familia y del respeto que merecen nuestra madre y nuestras hermanas. Recuerden, cada vez que ustedes tengan un pensamiento negativo, recuerden, sobre una mujer, recuerden que tienen una madre y una hermana. Y recuerden que lo que no queremos para nuestra madre y tampoco para nuestra hermana, no seamos nosotros los que generemos los episodios para poder atentar contra la dignidad y el pudor de una mujer. Los hombres podemos ser tan responsables, deontológicamente, axiológicamente tener estos valores, éticamente tomar estas decisiones
en función de nuestras responsabilidades y en función del amor y el cariño que le podamos tener a la vida y de la responsabilidad que tengamos por el otro, que no necesariamente tiene que ser un humano, el otro puede ser un animal o una persona. Esta sería la primera parte. Vamos a la segunda. ¿Por qué hablar de estas partes filosóficas? De estos otros dos temas, de la igualdad y de la justicia social. A ver, aquí dice, ay, ya no vi lo que dice, a ver, aguántame un segundito porque hay una pregunta, y las preguntas hay que contestar. Las preguntas son importantes, pero, a ver. Sí, doctor, Dice, ¿gusta que se la lea? Ahora, ándale, pues, sí. Sí. Dice, ¿qué sucede cuando se requiere aceptar o incluir a una persona, pero ésta debe obtenerlo por mérito? ¿Qué dice la inclusión acerca de esto? ¿Vale la pena hacer inclusión? Mira, la primera pregunta, mérito, meritocracia. La meritocracia o el mérito es una ideología y esa ideología está planteada desde este modelo económico. Para que tú te puedas ganar un lugar, tienes que hacer méritos, meritocracia. Tienes que luchar por ganarte ese lugar. Sin embargo, Alejandro, el gran problema que tenemos es que no hay piso parejo. Tenemos preparatorias de la Universidad Michoacana. Tenemos preparatorias abiertas. Tenemos preparatorias en los municipios. Municipios más o menos acomodados, municipios pobres, como es el caso de Sicio, y de otros municipios que son los últimos 30 municipios en el país por sus condiciones económicas. Entonces, el mérito por sí mismo pareciera ser que mientras no hay un piso parejo, que es a lo que yo me voy a referir ahorita, no podemos utilizarlo como tal. Imagínate tú, Alex, si de repente hay una vacante y en esa vacante piden que venga un niño, un adolescente, un jovencito de 18 años, de 17, 19 años, para realizar una serie de actividades de la A a la Z, pero piden que viva en la Chapultepec, que sea egresado o que haya estudiado en el TEC de Monterrey, que no tenga tatuajes, que su pelo sea corto. Pues entonces yo me pongo a pensar, eso es un proceso de discriminación, porque entonces los que están en las poblaciones alejadas, esos no van a tener oportunidad. Los que estudiaron no en el TEC, sino en otras universidades, tampoco. Entonces, el mérito puede servir y ser útil si tú vas a generar acciones que te permitan detonar una participación en condiciones iguales. Entonces sí, que gane el mejor, pero todos son igualitos. Es decir, más o menos la misma edad, más o menos el mismo nivel económico, más o menos una situación educativa, piso parejo. Entonces sí, veamos quién tiene las mejores herramientas para poder salir adelante. La otra es, ¿qué dice la inclusión acerca de esto? ¿Vale la pena hacer inclusión? Claro, claro. Tú, Alejandro, eres el centro de tus amigos. Dice un señor que se llama Carlos Escler. Y tú haces centralidad en tu salón. Y tú vas a jalar a todos. O puedes echar atrás a todos. Entonces, vénganse los de mi club, menos las mujeres. Y las que están acuerpadas, menos. O si no están acuerpadas, menos. Pero si tú eres un hombre, un joven, que ha sido creado en valores, en principios, en virtudes sociales, que tienes una de odontología importante, que además tomas decisiones con la ética y que además te queda claro que no debes de actuar con una masculinidad hegemónica, sino con una masculinidad positiva. Y al centro tú vas a jalar a todos. Oye, pero este es indio, no importa.
Es humano igual que nosotros. Oye, pero este tiene discapacidad, no manches, no lo vamos a meter a jugar fútbol. No. Es probable que él no pueda jugar fútbol por las restricciones que hay. Eso no quiere decir que no se pueda. Él puede estar en la porra. Él puede estar en las tácticas y en las estrategias. Él puede participar con nosotros. Pero esta es mujer y esto no lo permiten. ¿Y por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no me permiten conjuntamente con ustedes ir cambiando esto? Vamos todos juntos a transformar esta realidad. Alejandro, eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tiene que hacer tu profesor o tu profesora. Eso lo tiene que hacer tu director o tu directora. Hay un señor que se llama Michel Foucault que habla acerca de la microfísica del poder. Y tú tienes una microfísica de poder. Tu maestro tiene una microfísica de poder. Cuando en las aulas se cierran las puertas de manera presencial, quien tiene el poder es el maestro, la docente o el docente. Si se va ella, es el jefe de grupo. Y si no está el jefe de grupo, o aún estando el jefe de grupo, el líder del grupo. Es decir, necesitamos forzosamente de comprender que para que esto pueda cambiar, necesitamos hacer centralidad, jalar a todos hacia nosotros, verlos por igual, reconocer en ellos sus talentos, su creatividad, de manera diferenciada, y aceptar que la diversidad es riqueza social, cultural y sexual. Y que necesitamos seguir trabajando en un proyecto que nos permita fortalecernos de manera adecuada para poder transitar todos juntos hacia un modelo social mucho más incluyente, es decir, de todos, mucho más justo, darle a cada quien lo que le corresponde y mucho más integral, donde también consideremos a la madre naturaleza, porque nunca la consideramos y porque además es importante considerarla, porque nosotros somos naturaleza y porque de la naturaleza vivimos y porque hoy hay un documento que se llama Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es decir, tenemos que trabajar para esta generación y para las próximas, más ustedes, porque ustedes están jóvenes. Y me gusta tu planteamiento, estimado Alejandro, porque veo esa sensibilidad con la cual tú puedes enamorar una serie de acciones para tu beneficio, para tu construcción y para la forma en que tú vas en adelante a entender la importancia de jalar a todos. Oye, pero es la señora que hace el aseo de tu casa, no manches, que no venga. ¿Por qué no? Es el hijo de la trabajadora sexual, ¿cómo se te ocurre? ¿Y por qué no? ¿Aquí hay una culpa? Nadie tiene la culpa. Es el hijo del obrero, no manches, no tiene zapatos de fútbol, consigámoslos. Pero además es el mejor goleador. Pues sí, nos deja mal parados, porque nosotros traemos Nike, él trae apenas unos zapatos ya sin tacos, y mira cuántos goles metió, ni lo invites, al contrario. Dejemos que él nos ayude y fortalezcamos un grupo. No nos vayamos por estas banalidades, vayámonos por lo más profundo, que es el respeto al otro. Vayamos por aquello que significa darnos esa posibilidad de construir sociedad, no de ser individuales como hoy lo hacemos. Nosotros, incluidos los jóvenes, tenemos valores individuales, dejamos atrás los valores comunitarios. ¿Por qué? Porque todo lo queremos así rápido. Y no queremos pensar en la importancia que tienen los valores sólidos. Porque esos cuestan. Son difíciles, pero dan mucha estabilidad. Mucha estabilidad. Bueno, entonces, sentado en esta reflexión, utilizando esta reflexión de mi querido Alex García Gutiérrez, a quien le agradezco esta pregunta, voy a trabajar entonces los dos temas, ¿qué es la igualdad y qué es la justicia social? Yo veo en Morelia, hoy soy consejero
del Consejo Ciudadano de Morelia, muchas problemáticas de agua, de seguridad, problemáticas de crecimiento de la ciudad, sin ningún orden. De repente veo ahí un sembradío y a la vuelta de unos meses ya hay casitas de costera, lámina y yule. Hay una nueva colonia ahí. Es decir, necesitamos planear, pero más allá de planear, necesitamos atender las necesidades de la gente. Para que haya igualdad, se requieren de 3 Es. Se requiere de que haya equifonía, es decir, que haya voz. Se requiere de que haya equivalencia, que todos seamos iguales. Y se requiere que haya equipotencia, es decir, que todos tengamos poder. Pero hoy los jóvenes, en un proceso de jerarquización social que tenemos, y además de interseccionalidad que tenemos, no son iguales. Nunca será igual porque así lo ve la sociedad, no porque yo lo vea así. Nunca será igual el niño que viene de Altozano o que viene de Tres Marías o de cualquiera de los fraccionamientos pudientes de la ciudad con respecto a los que viven en el Punguato, en la Leandro Valle, de los que viven en Villas del Pedregal o de los que viven en Ciudad Jardín o en Ciudad Resplandor. Nunca serán iguales. Serán tratados de manera diferente. Es decir, algunos tendrán voz, pero esa voz tendrá una potencia tal de acuerdo a su posición económica que tengan. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es que todos los jóvenes tengan voz. Que todas las mujeres puedan levantar su mano para expresar sus necesidades y para defender sus derechos y para discutir con razonamientos lógicos y jurídicos por qué esos derechos les son de su competencia. Necesitamos voz, pero no todos tenemos voz. Amén de los que son silentes. Amén de los que son sordos. Pues esos no pueden hablar, pero tienen lengua de señas mexicana. Aún tienen una forma de poder interpretar su realidad. Aquí la importancia es que entre la voz de un hombre y una mujer, ahí hay el primer salto. La voz la tiene el hombre, no la mujer. Necesitamos que hombres y mujeres tengan voz. El valor. Igual, el valor lo va a tener el varón. Porque es corpulento, además sabe, además tiene poder, porque es fuerte, además tiene autoridad y además tiene jactancia. Los hombres siempre tienen ganas y deseos de intimidad, siempre. Eso que se llama valor, que es el valor del hombre o el valor de la mujer, está desvalorizado el cuerpo de la mujer. Y lo podemos ver claramente cuando se cometen feminicidios. Las arrojan a los basureros, las arrojan a las mujeres ya muertas y abusadas, las arrojan a espacios públicos, en ocasiones desmembradas. Es decir, el cuerpo de la mujer pareciera ser que no tiene valor. Y yo me pongo a pensar y yo pienso, claro que tiene valor. Necesitamos hacer que ese valor se considere para toda la sociedad. Todas las mujeres valen. Oye, pero es una trabajadora doméstica. Sí, y es una sirvienta y está privada de sus facultades mentales y deambula por la calle y se mete droga y... ¿Por qué tenemos que separar este mundo de lo normal de lo anormal, haciendo esta distinción y esta diferencia, cuando realmente
lo que necesitamos es lo que le dije a Alejandro. Necesitamos hacer inclusión, necesitamos jalar y hacer centralidad. Pero necesitamos, pues, generar voz, principalmente las mujeres, y valor a los cuerpos de la mujer. Pero también necesitamos urgentemente el poder. Y ese poder está en varias vías. Una vía es el conocimiento. Otra vía es la experiencia. No es solamente el conocimiento de los libros, sino también es la experiencia que podemos adquirir dentro de nuestras familias con nuestras actividades. Los jóvenes también tienen mucho que hacer y que decir. Entonces, en cuestiones de igualdad y no discriminación, necesitamos de voz, valor y poder para las mujeres. Y voy a contestar entonces, si me haces favor, Balbina, de comentario aquí hay una pregunta de Eduardo Hugo Rosas Hernández. Él dice, se dijo que para erradicar la discriminación se empieza por uno mismo. ¿Cómo piensa erradicar la discriminación en las autoridades desde su punto de vista y su percepción y su preparación, ya que son los principales discriminadores en la sociedad? Muy bien, mi estimado Eduardo Hugo. ¿O Eduardo o Hugo? Mire, Eduardo, en efecto, son las autoridades las que violentan los derechos humanos. Desde luego que estás en lo correcto, primero. Segundo, quiero decirte que hay algo que tenemos metido aquí en nuestra cabeza, todos, incluido tú, incluido yo, incluida Balbina, tu directora, tus maestras, todos. Y son estas prácticas que se llaman ideologías. Muchos hemos logrado hacerlas a un lado y muchos hemos logrado dominarlas, pero eso no quiere decir que todos. Y en tratándose de las autoridades, no entra la gente, se pone un chip, sale de su oficina, se lo quita y se pone el otro chip. Es decir, tus ideologías transitan contigo todo el día. Sales de tu casa, vas al trabajo con esa ideología. Sales de tu trabajo y llegas a tu casa con esa ideología. Pero ¿cuáles son esas ideologías? ¿Cuáles? Es la misoginia, el machismo, el clasismo, el racismo, la homofobia, la xenofobia, la transfobia. Es decir, todas estas maneras de hacer jerarquización social y de evitar que este conjunto de personas logre tener una posición normal dentro de nuestra sociedad. Y en efecto, como tú dices, ¿qué hacemos con estas autoridades? Yo te voy a explicar. A mí me tocó preparar la ley para prevenir y eliminar la discriminación en Michoacán y la violencia. Se la entregué al Congreso, el Congreso la revisó, dijo que estaba bien, y eso ha permitido que desde el 2008, que fue publicado el 2 de enero, se creara en el 2015 el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Michoacán. Y dentro del propio contexto de la ley, yo planteaba la importancia de trabajar procesos formativos e informativos para poder deconstruir modelos colonizantes y hacer que los servidores públicos tomaran decisiones imparciales. Porque si yo soy homófobo y llega a mi escritorio una persona homosexual, es evidente que yo voy a tomar decisiones desde mi propia ideología y no necesariamente desde la ley. Entonces, no es sencillo. Necesitamos hacer deconstrucciones y necesitamos nuevamente reeducar en materia de igualdad y no discriminación a los servidores públicos. En el 2014 presenté también al Congreso del Estado diversas modificaciones a las leyes. Presenté 14 propuestas de modificación a las leyes. Se aprobaron 7. Y entre ellas se creaba en cada uno de los municipios una comisión municipal para atender la diversidad social. Es decir,
un instrumento de política pública para poder atender los efectos de la discriminación, entre otras muchas modificaciones. Con esto quiero decirte que la manera en cómo nosotros actuamos tiene mucho que ver con nuestro propio comportamiento y tiene que ver con nuestra forma en cómo está diseñado este modelo económico en el que estamos viviendo. Por ejemplo, este modelo tiene que ver con tres cosas, este modelo económico. Con la globalidad, quieren hacer una sola aldea global, cuando somos pluriculturales, multiétnicos, cuando lo que privaría sería la riqueza social, lo cultural y lo sexual. Sin embargo, esta globalidad, a la vez que cuestiona un mismo modelo social, también genera un mismo modelo con las cuestiones delincuenciales, que también son de carácter global. Y las cuestiones delincuenciales tienen que ver con tres cosas: trata de personas, la venta de armas y la venta de drogas. Es decir, muchos cuerpos hoy están en el mercado y son vendidos como mercancías. ¿Por qué? Porque mientras alguien compre, habrá alguien que ponga en el centro para que se pueda vender un cuerpo. Se demandan órganos, se demandan fuerza de los cuerpos, se demandan ejercicio de la sexualidad, se demandan matrimonios a modos, adopciones a modos, se demanda tráfico de drogas, y entonces ahí están los cuerpos que forman parte de esto. La segunda es el mercado. El mercado nos hace hedonistas. Queremos todo lo que hay ahí en el mercado, principalmente la tecnología a los jóvenes. Pero además tenemos un patriarcado que nos dice cómo ser, cómo actuar, cómo someter, controlar y disciplinar a las mujeres para que los hombres no hagamos tareas ni domésticas ni de cuidados. Y entonces nos la pasamos cachetonamente, cuando no debería de ser así, pero sin embargo es. Y este modelo nos ha hecho lo que somos hoy: discriminar por una cuestión de jerarquía. El racismo no es solamente una ideología, es un mecanismo de jerarquización social. Es decir, los vulnerables, los pobres y los precarios hasta el último. Quienes gozamos de algún privilegio, siempre estaremos por encima de otro. Y siempre habrá otro arriba de ti. Entonces, los servidores públicos tienen un poder, porque finalmente el Estado mexicano, la Federación, los estados y los municipios tienen el monopolio del poder. Y al tener el monopolio del poder, sobre todo de las fuerzas castrenses y las fuerzas armadas, someten y controlan a la población. Y este control y este sometimiento, desde luego, nos hace pensar muchas de estas cosas que son injustas. Yo recuerdo en una ocasión en el periódico salió una nota muy interesante. Unos policías ya habían hecho un modus operandi interesante. A los muchachitos que encontraban con una orientación sexual distinta a la heterosexual, lo único que hacían era pasarle un pañuelito Kleenex, y si lo veían con tantito polvo, maquillaje, inmediatamente les tomaban sus identificaciones y hablaban a su casa, o los amenazaban con hablar a su casa. Y de ahí tomaron ellos cuestiones de abuso, no solamente económico, también sexual. Entonces, cuando una autoridad toma ese poder, tiene que entender que ese poder lo tiene que equilibrar y lo tiene que ejecutar de acuerdo al principio de la legalidad, lo que dice la ley, y no se puede traspasar de eso. Bien, a ver, vamos a leer la otra, si quieres, Balbina. Claro que sí, doctor. Stephanie Garza Vidales, dice, desde su percepción,
¿Cómo considera que se le puede dar un intensivo a todos los demás hombres para que logren una desconstrucción y logren ser detractores del patriarcado? Esa sería una pregunta. Hay otra pregunta. ¿Sería educarse entre hombres o que nosotras los eduquemos sobre la opresión que vivimos? Ya que se sabe que aún hay una idea muy tergiversada entre hombres de lo que engloban los movimientos para las mujeres. Muy bien. Yo hablé ahorita de igualdad y dije que no hay, que necesitamos darle a la mujer voz, valor y poder. Es importante. La primera pregunta dice, deconstruimos. Claro, necesitamos hacer procesos de, primero, de desaprender, porque la masculinidad se aprende. Un niño no nace diciendo groserías, ni mucho menos discriminando. Un niño nace llorando porque tiene pipí, porque se hizo popó, porque tiene cólico, porque tiene hambre, porque quiere que lo apapache. Llora. Pero nunca he oído que un niño diga, a ver, ven, tráeme mis cosas. Quiero la mejor leche. Tu leche no me gusta. No, el niño está feliz de la vida con su mamá. No mienta madre, no. No dice ninguna, no. Entonces se aprende. Hay que desaprenderlo. Dice un señor que se llama Boaventura de Sousa Santos. Hay que aprender. Necesitamos pensarnos para despensarnos, para repensarnos, digo yo. Y eso nos va a ayudar. Por ejemplo, ahorita en este momento yo soy el director de la Escuela para Hombres de Pátzcuaro. Es la única escuela que hay a nivel nacional. Y somos el único estado que tiene un proyecto relacionado con esto. Pero presencialmente soy el único director a nivel nacional que está trabajando presencialmente en la primera escuela también a nivel nacional sobre escuelas para hombres para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy deconstruyendo. Estoy haciéndose que se despiensen. Porque necesitamos repensarnos y necesitamos reaprender nuevas prácticas. Ahora, la otra dice, ¿sería educarse entre hombres? Rita Segato, en esta segunda pregunta que tú dices, que es una socióloga, antropóloga sumamente importante a nivel Latinoamérica, Rita Segato, que además yo coincido con ella, dice que las mujeres deben de ayudar a los hombres a deconstruirse. Yo estoy en eso. Pero quiero decirte que las feministas en general dicen que no. Que los hombres se hagan como quieran. Yo digo, no. Si lo que ahorita necesitamos para evitar esta violencia es sensibilizar a los hombres, es hacerlos entender la importancia que tiene volver a manejar sus emociones. Y desde ahí, que no se nos castren. Los niños no lloran, cállese. Levántese ya, adelante, sea resiliente. Pues no. Si el niño se cae, que llore. ¿Por qué no llorar? Si tiene emociones y tiene gustos y se le salen las lágrimas, abrazarlo. Qué bueno que tenga la capacidad de hacer ejercicios estéticos y de ver la belleza de la construcción de las manos del hombre y la belleza de la naturaleza. Qué importante. Entonces yo creo que sí, hija. Por ahí, estimada Stephanie, creo que las mujeres en mucho tendrían que ayudar, ya que se sabe que aún hay una idea muy transversal de que los hombres es de lo que engloban los movimientos. Sí, claro. Pues desde luego, hija. Hay un concepto que se llama economía feminista. La economía feminista evidencia que las mujeres no están consideradas en el modelo económico. Entonces las mujeres hacen trabajo en la casa y de cuidados, y es un trabajo no de amor, es un trabajo no pago. Nadie les paga por ese trabajo. Y alguien se ahorra ese dinero. ¿Quién? El empresario. Porque nosotros mandamos a nuestros hombres bañaditos, cambiaditos, con su lonche. ¿Quién le paga por ese trabajo a esa mujer? Nadie. Nadie. ¿Quién se beneficia? El patrón. Entonces, desde luego que en este modelo económico, cuando hablamos acerca de economía feminista, tenemos que entender la importancia que tiene, entonces, el trabajo de la mujer. Y que los hombres
no podemos cuestionar ni el 8M, y ojalá y vuelva a haber un 9M para este año. Y tampoco debemos de cuestionar si pintaron las paredes o no. ¿Eso qué? Pues se despintan. El problema es que en la historia de la humanidad, cientos de miles de mujeres, millones de mujeres han muerto asesinadas por el hombre. Recordemos las mujeres que fueron asesinadas, las brujas, en la Edad Media, simplemente porque eran las sanadoras y porque le jugaban a Dios, porque Dios era el Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, y las mataron. Y se quedaron como enfermeras. ¿Y quiénes son los doctores? Y hoy son los directores que asumen el control de los centros de salud, principalmente hombres, no mujeres. Porque las mujeres pasaron a una segunda posición, son las enfermeras. O cuando en la Revolución Francesa, cuando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se le ocurre y no se le ocurre a esta Olimpia de Gol decir, a ver, ¿por qué del hombre y por qué no de la mujer? A ver, aquí está, la mataron, la guillotinaron. A la propia Gertrudis Bocanegra aquí en Pátzcuaro, por ser parte del movimiento insurgente, la asesinaron. Entonces, claro que las mujeres tienen que defender su posición, desde luego. Y si pintan las paredes, ¿quién va a pagar todo esto? Años, cientos de años de dolor que han tenido las familias por haber visto asesinar a sus hijas. Por Dios, tenemos que cambiar los hombres. Y bueno, y finalmente, porque, a ver, hay otra. Disculpe. A ver, aquí tenemos a María Salomé, que dice que hay muchos compañeritos que quieren entrar a la sesión, pero pues ya no les permite porque la sala está llena. Otra pregunta es de Zoraida Zoe Moreno. Dice, doctor Gerardo, ¿qué opina usted sobre el lenguaje inclusivo? La siguiente pregunta ¿es necesario que de manera general comience a implementarse o es una decisión individual el utilizarlo dentro de la sociedad? Son dos preguntas, doctor. Bien, mira, yo creo que a mí me parece que decir ellos y ellas estamos visibilizando. Si decimos ellos, generamos como siempre un halo de mecanismos de opresión. Invisibilizo, estigmatizo, prejuicio, violento, pero además discrimino y excluyo. Pero hoy las cosas parecieran ser que toman otro rumbo, porque dicen todos, todas, todes, y ahí cabe todo. Pero la Real Academia de la Lengua Española dice, a ver, no nos confundamos. El todos es genérico, y ahí entra género humano, hombres y mujeres. Todo lo demás no. Y yo digo, a ver. Si venimos de 2500 años de una historia catastrófica, excluyente de la mujer, en este momento posmoderno y después de la Segunda Guerra Mundial, con los nuevos discursos, pequeños discursos, entre ellos el de la diversidad sexual, el del género, los derechos humanos, la igualdad, el de la paz y el desarrollo, me parece que es importante resignificarlo. Ellos y ellas. ¿Que nos vamos a tardar? Que nos tardemos. Creo que es justo que se hable de esta manera. Y luego la otra que dice, es necesario que de manera general comience a implantarse una decisión individual al utilizar. Mira, yo creo que muchos lo usamos ya de manera coloquial. Yo siempre, donde voy, siempre me refiero a unas y a otras. Porque no hacerlo, sabiendo todo lo que sé, me pareciera ser que soy un hipócrita. Pues no, lo tengo que hacer por convicción. Y si alguien me critica, pues que me critique.
Me va a criticar porque ellos no son capaces de hacerlo, de reconocerlo. Yo puedo reconocerlo, sí, claro, porque entiendo la importancia que tiene ser mujer, porque vi todo lo que sufrió mi madre con mi padre, porque era muy violento, y porque no quiero para nadie de mi descendencia que pase lo mismo, ni quiero para estas generaciones que vivan tanta violencia, desde la simbólica hasta la feminicida, no quiero. Pero esa es parte de una convicción, y son procesos culturales, pero ya estamos, ya me pasé 6 minutos, y luego la otra. Dice Kenay Isaid Pérez Montoya, disculpe, para usted, ¿se ha demostrado un vínculo positivo entre la igualdad en el lugar de trabajo y el buen desempeño empresarial? Es una pregunta. La segunda, ¿cómo se incorpora el principio de la no discriminación en las políticas en el lugar de trabajo, en particular en las medidas de recursos humanos? Bueno, en materia de trabajo, recordemos que hay una norma oficial número 25, una norma mexicana número 25, que generó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Yo he trabajado con la norma en todos los tecnológicos de aquí del estado. Estoy capacitado para generar toda esta información. El problema es que no vamos a acabar con el acoso y el hostigamiento, hija. ¿Sí? No lo vamos a acabar. ¿Por qué? Porque los hombres, en su masculinidad hegemónica, o en otras masculinidades más que existen, tenemos jactancia. Siempre queremos tener intimidad. Entonces, puede haber acoso laboral, pero también puede haber acoso sexual. Puede haber hostigamiento laboral, pero también puede haber hostigamiento sexual. Entonces, sí creo que son de las cosas que tendríamos que empujar, porque existen normas, existen estructuras operativas, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y existe un diseño de política pública, como el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación. Sin embargo, seguimos hablando de acoso y hostigamiento. Y seguimos hablando de moving homofóbico, porque también a los homosexuales y a las personas trans les cometen estos abusos dentro del trabajo. Y la otra, cómo incorporar el principio de la no discriminación en las políticas. El diseño de política, ahí está, la norma oficial 25. Está la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación reformada. Ayer justamente hablaba de esa importancia que necesitamos reformar la del estado de Michoacán para armonizarla con respecto a la federal y pueda tener estos impactos que ya tiene avanzando, ¿no? Y justamente es donde se dan todos estos procesos y que requerimos de que se fortalezcan haciendo acuerdos con los sindicatos, haciendo acuerdos con los trabajadores, haciendo acuerdos de formación y capacitación y de construcción de masculinidades, porque somos los hombres. No dudo que alguna mujer pueda hacer acoso o hostigamiento, seguramente, pero son las menos. Los que somos los más somos los hombres. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y bueno, y seguramente ya es la hora, nada más déjenme terminar lo de justicia social. En términos de justicia social, me parece que debemos de trabajar en 3 cosas. Una que tiene que ver con la redistribución de la riqueza nacional. Para hablar de justicia social, necesitamos que todos tengamos oportunidades, pero a la hora de la hora no todos tenemos oportunidades. Tenemos oportunidades ante la ley, porque todos somos iguales, pero no ante las oportunidades. ¿De dónde vienes? ¿Estás tatuado? ¿Eres moreno? ¿No sabes hablar? ¿Eres tartamudo? ¿O tienes una lengua distinta al español y que eso te obliga a hablar en tu lengua madre o de una manera torpe el español? No, entonces necesitamos que haya verdaderamente una redistribución de la riqueza para todos y todas, tener acceso a la igualdad. Segundo, necesitamos una representación. Los jóvenes necesitan una representación en el Congreso. Los jóvenes necesitan representación en las estructuras operativas del país. Los jóvenes deben enseñarse a tomar decisiones y solamente lo van a hacer si es que tienen acceso a un trabajo para poder tomar decisiones. Entonces, en este sentido, cuando vemos cuántos
personas jóvenes hay en el país como diputados? Pues muy poquitos, si es que hay. ¿Cuántos jóvenes hay tomando decisiones en el Estado? Pues seguramente el muchacho joven, Gerardo, ¿cómo que se llama? Del Instituto de la Juventud a nivel estatal, y esta Chantal, que es la de los jóvenes a nivel municipal. Paren de contar. Hacia abajo las estructuras no necesariamente deben de tener gente joven, puede haber gente mayor, más de 30 años. Recuerden que se es joven de los 18 a los 29 años. Y hay ahí personas que seguramente tienen más de 29 años. Es decir, necesitamos más lugares para que más jóvenes se puedan ir formando en este sentido. La representación, ahora, la representación también en cargos públicos, en toma de decisiones en los congresos, el federal y el estatal. Necesitamos también que más jóvenes estén tomando decisiones. Y más mujeres, sobre todo. Y finalmente, con esto termino, necesitamos un reconocimiento para los jóvenes. No solamente el premio estatal y el premio municipal. Necesitamos más reconocimiento para los jóvenes. Los jóvenes tienen talento, tienen creatividad y tienen la posibilidad de hacer transformaciones. Ayudemos, démosles la mano, creamos en ellos. Yo creo en los jóvenes, en las mujeres y en los hombres. Pueden hacer transformaciones importantísimas. Y bueno, pues, luego dice, doctor, buenos días, ¿usted qué consejo nos daría a nosotros los jóvenes? Muevan sus talentos, su creatividad, organícense, estudien, fórmense, hagan círculos de lectura, de análisis, de reflexión, vayan a las comunidades, a las colonias, ayuden donde puedan ayudar después de que podamos atenderlo pasando esta emergencia sanitaria. No sean omisos, respeten a los demás, respeten sus cuerpos y tengan la oportunidad de no callar lo que sienten. Háblenlo con respeto, comuníquense con sus padres. Bueno, pues ya, maestra, ya le dejo porque pues yo tengo para largo. No, doctor, doctor Herrera, usted realmente es un experto en todos los temas y no en vano ha recibido muchas condecoraciones, medallas e invitaciones para ser parte en el ámbito internacional de la representación que orgullosamente ostenta. Un verdadero humanista. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Nuestros jóvenes y una servidora nos llevamos un compromiso. Seguir este camino por la inclusión, la equidad, la justicia, con una perspectiva de género que a todos nos visibilice. Muchísimas gracias. Maestra Erika, maestra Tania, si gustan, por favor. Maestra Tania, ¿usted primero? Bueno, nuevamente, pues, tuvo sala llena, doctor. Sí, tuvimos ahí un problema para implementar otra sala porque es ahora día laboral y están los demás chicos en el aula y hay máquinas que se ocupan y no se puede hacer la compaginación de las dos, pero no bajó de 100, salía uno, sacaban a unos y entraban los otros, entonces esperemos que sea la primera de muchas charlas con usted. Es un honor haber tenido precisamente la inauguración de este evento que estamos organizando con la doctora Gabriela Cochran Tapia, que es la que está realmente trabajando todo lo que es el tema de inclusión de derechos humanos en la preparatoria. Me da mucho gusto ver a Balbina, me da gusto verte trabajando en lo que sabes y apoyándonos a la preparatoria como siempre lo has hecho. Y obviamente yo reconocer la labor que tiene Erika en todo esto, sí, ha sido un vínculo importante también para poder realizar actividades internas. Es una actividad de la preparatoria, internamente lo estamos haciendo, porque es importante que nuestros jóvenes tengan esta apertura. Yo lo felicito enormemente porque a mí me abre la perspectiva de muchas cosas que yo por mi generación, pues sí tengo ya un aprendizaje que tengo que desaprender, se puede decir por ahí, en el contexto de pues justificar muchas veces los actos porque uno los vivió y justifica a veces todo esto. Los jóvenes tienen una vista diferente de la generación. Habrá que incluirnos a ellos y adaptarnos a ellos. Y yo lo voy a aprender a usted, todo esto que acaba de comentar, lo tengo bien anotado acá. Y estoy de acuerdo con usted en lo principal.
la cuestión axiológica. Si tenemos los valores bien definidos, podemos implementar muchas cosas y mantenernos firmes en lo que queremos para ver a los demás, a todos como nuestros iguales, porque todos somos iguales, nadie es más ni menos que nadie. Entonces yo le agradezco a usted la atención y le dejo la palabra, en este caso, a Erika. Gracias. Gracias, directora. Pues muchísimas gracias, doctor. Solo para agradecerle de verdad, le vamos a hacer llegar por ahí su reconocimiento. Ya sabe que soy su fan número 1. Lo aprecio muchísimo y aprecio mucho que esté aquí con nosotros para motivar a estos jóvenes y hablar sobre la igualdad, la justicia social. Le mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues yo la verdad es que lamento mucho que no se hayan podido conectar más alumnos y alumnas, pero podemos amenazar con volver en otra ocasión. Será un honor, doctor. Será bienvenido. Muchas gracias, maestra Gabriela. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Y a los niños, a los muchachos, a las muchachas, a los jóvenes, hombres y mujeres, talentosos, generosos como son, privilegien el amor y privilegien el respeto al otro. Y recuerden que el otro no necesariamente es humano, puede ser animal o puede ser planta. Respeten el ejercicio de los derechos humanos, pues los derechos humanos son para los humanos, pero en el ejercicio del discurso de la espiritualidad, ese ejercicio es el respeto para los otros seres vivos, para esos que no tienen esos derechos y que hemos abusado utilitariamente de ellos. Las plantas y los animales, el agua, el aire, desde luego la luz y la tierra. Sean ustedes felices, muy felices. Que así sea, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto a todos. Jóvenes, Gracias. hasta la próxima.